Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, te voy a ver con esta palabra. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. Los discípulos se durmieron, no velaron ni oraron. Y esto causó algo en el mundo espiritual, porque cuando Jesús de Nazaret le dijo a ellos que velaran y oraran, era porque él sabía lo que iba a sobrevenir sobre la vida de ellos. El Señor estaba claro del proceso que iba a pasar, pero él tenía la preparación para superarlo. Pero el Señor sabía que con el poco nivel de oración que ellos tenían, era difícil que ellos pudieran soportar el grado de prueba que le venía al maestro, porque el maestro le iba a ser quitado. Ellos estaban muy aferrados a Dios, ellos estaban muy acostumbrados al Señor. Y podemos ver, aleluya, que cuando eso pasa, el Señor sabía que ellos no estaban preparados para el grado de prueba que le venía. Por eso el Señor se lo decía en el principio. Dios te está hablando y te está diciendo: vela, pero también ora, porque vienen tiempos de prueba donde la ausencia de Dios va a ser fuerte en ti. Y esa ausencia de Dios en tu vida va a ser tan fuerte que tú te vas a sentir tan solo que vas a querer volver atrás. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos cuando el maestro fue apresado? Ellos se dispersaron. Dice que cuando el maestro fue entregado en manos de los pecadores, dice que los discípulos se dispersaron. Pero cuando ellos se dispersaron, Dios le dio una palabra a Pedro. Le dijo: mira, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y podemos ver, mi alma alaba a Dios, que esto aconteció. Pero hay muchas cosas que Dios quiere evitar si nosotros obedecemos su voz y comenzamos a hacer las cosas cuando Él nos manda. Porque a veces nosotros nos confiamos, que Dios está con nosotros, que el Señor está a nuestro lado, como estaba Cristo con ellos. Ellos estaban confiados porque ellos todavía no podían entender lo que iba a acontecer. Ellos entendían que Cristo, mi alma alaba a Dios, no iba a ser despegado de ellos. Y ya la hora hubiera llegado donde el maestro iba a ser ya entregado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor en esta hora? Que cuando te llegue ese momento donde tú sientes ausencia de Dios, porque aquí yo le estoy hablando a gente que ya están en ese proceso, que sienten la ausencia de Dios, que se sienten que se quieren descarriar, se sienten solos, se sienten vacíos, no le encuentran sentido al evangelio, porque en verdad sienten como que Dios lo abandonó, sienten como que Dios lo dejó. Dios te lo dice claro: yo no me he ido, yo no me he apartado de ti. Esto es una leve tribulación para yo desarrollar el propósito que tengo a cabalidad contigo. Porque hay personas que tienen que alcanzar la fe sin ver a Dios. Los discípulos podían, aleluya, tener una fe sobrenatural porque ellos caminaban con Cristo. Y lo que ellos vean ver hacer a Cristo, ellos también lo hacían. Pero podemos ver que cuando Cristo, aleluya, fue entregado, ¿dónde estuvo la fe? ¿Dónde estuvo lo que ellos aprendieron? Porque hay personas que dicen: no, yo tengo intimidad con Dios, yo estoy con Dios, Dios está conmigo como poderoso gigante. Pero el tiempo de la prueba va a llegar donde tú vas a tener que dar a demostrar esa palabra que tú estás hablando. Porque los discípulos se mandaron como cobardes, huyeron. Entonces Dios te lo dice claro: mantente a la expectativa, ora, vela, porque va a llegar el día donde el diablo te va a tentar con lo que más tú amas. Y lo más que tú amas es Dios. Dios está contigo, pero Dios necesita que tú también le pases el proceso. Porque si tú le pasaste ese proceso de ausencia, tú no viendo, imagínate cuando venga el tiempo donde tú vas a ver nuevamente la gloria de Dios. Como los discípulos tuvieron que ver la gloria de Dios nuevamente, porque había una mujer llamada Magdalena. Esta mujer Dios la hubiera libertado de espíritus inmundos. Y dice la Biblia que a ella fue la primera que Dios se le reveló. Ella fue la primera que Cristo le apareció. O sea, tú después de haber pasado el proceso, el mismo Cristo se te va a volver a aparecer.
pero no de la manera que tú estabas acostumbrado a verlo, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a ver un formato de Cristo que ya nosotros superamos esa dimensión hace tiempo. Ahora Cristo quiere que tú lo veas, aleluya, como en la dimensión que Él te va a poner. Magdalena estaba en una dimensión que Cristo le enseñó sobrenatural, porque esta dimensión Cristo fue que le plació por su gracia mostrársela. A ella fue la primera persona que Él se le reveló después que Él resucitó. Y aquí hay personas que van a vivir en carne propia, en espíritu, cosas gloriosas de Dios, porque tú tienes la gracia contigo y que Dios lo quiere hacer. Dios va a revivir tu fe, Dios va a avivar el espíritu en ti, Dios va a hacer cosas poderosas en tu vida. Aunque te sentiste solo, aunque por un momento te sentiste como que Dios estaba, mi alma alaba a Dios, alejado tuyo, Dios estuvo ahí contigo. Él seguirá estando contigo y no te va a sacar, mi alma alaba a Dios, del propósito. A Pedro Dios no lo sacó del propósito. Dios nos sacó del propósito a 11 discípulos. Del propósito salió, y no fue porque Dios lo sacó, sino que nosotros mismos somos los que salimos del propósito. Judas, porque Judas tenía la elección de seguir a Cristo como los otros discípulos, o tenía la opción de hacerlo mal hecho como Él lo hizo. O sea, con todo y eso, Dios quería hacer cosas grandes, pero Dios contigo lo va a hacer, porque Dios, aleluya, está viendo que tú estás poniendo de tu parte. Y quizás por un momento tú dudaste, pero Cristo, aleluya, te devuelve esa fe más aumentada y con más poder. En el nombre de Jesús. Amén.